En el libro de Mattiyahud, en el capítulo número 15, Mattiyahud, capítulo número 15, hemos estado viendo las tradiciones de los ancianos y la idolatría incorporada en ella. Para hoy corresponde la parte número 7. En el libro de Mattiyahud, en el capítulo 15, en el verso número 1, dice: entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen leja. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Elohim por vuestra tradición? Porque Elohim mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandato de Elohim por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Yesayahud cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oí y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi padre de los Shamaim será desarraigada. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entender entonces que se acercaron, dice la escritura, unos que escribas y fariseos de Jerusalén, reclamándole a Yeshua por qué no guardaba la tradición de los ancianos. Y Yeshua les dice: ustedes por qué no guardan los mandatos de Elohim. Pero después de todo lo que Yeshua les dice, los discípulos le comentan a Yeshua: ¿sabes? Se ofendieron. Y así resulta de que el hablar y denunciar las prácticas idolátricas que está cometiendo el judaísmo ortodoxo es llamado antisemitismo. Pero si eso fuera así, el libro del profeta Yesayahud es antisemita. O si no, revise el libro de Isaías 2:6. O mire el capítulo 1 de Isaías. ¿Cuántas cosas no dice? O mire el libro de Jeremías. O mire Miqueas. O mire Crónicas, o mire Reyes. El problema no es desenmascarar las falsas prácticas que se hacen pasar como judías y no lo son. El problema es que dentro del pueblo de Israel se levantaron unas plantas que Yahweh no había plantado. Y se levantaron unas vacas consideradas casi sagradas que Yahweh no había dado. Y se apoderaron de la tierra unos varones a los cuales Yahweh no había dado la tierra de Israel. Entonces por eso Yeshua les contesta: toda planta que no plantó mi padre va a ser desarraigada. Y allí está profetizando en referencia a lo que dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 11. Vamos a leer primero en el verso número 1. Yehezkel 11:1. El Rúa me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Yahweh, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hasanjad, hijo de Asur, y a Pelayad, hijo de Benayad, principales del pueblo. Y me dijo Yahweh: ven Adán, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad, ¿qué cosa? Mal consejo. ¿Y eran qué? Príncipes de Israel. Y estaban maquinando ¿qué? Perversidad y dando en la ciudad mal consejo. En realidad, el verdadero antisemitismo es levantarse contra el nombre de Yahweh. La palabra Shem, que significa nombre, entonces anti-Shem es contra el nombre de Yahweh. Resulta de que unos varones que se levantaron dentro del pueblo de Israel decidieron quitarle la kabod, la honra y la gloria a Yahweh, y le dieron la gloria, la honra a otro que no era el Elohim.
de Israel. Le dieron la honra a uno que no era el Elohim de Israel. Y por eso allí dice que tenían sus espaldas vueltas ¿a qué? Verso 11, capítulo 11, verso número 1. El Rúa me llevó por la puerta oriental de la casa de Yahweh, la cual mira hacia el oriente, y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hasanjá, hijo de Amor, y a Pelayat, hijo de Benayat, principales del pueblo, y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Vayamos a Ezequiel ahora, capítulo 8. Vamos a ir al verso número 16. Yehezkel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, ¿como cuántos? 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Resulta que la palabra sol es Hashemes, y el diminutivo que lo empleaban era Hashem, para referirse al sol. Sustituyeron el nombre del creador y acortaron el nombre de el sol que adora. Sus espaldas estaban vueltas a el templo de Yahweh y adoraban al sol. La kippah es un elemento de adoración al sol, por eso viene de la palabra solideo, y por eso lo utilizan los sacerdotes romanos, y lo utilizaban los sacerdotes babilónicos como símbolo de su culto de adoración al sol, que era llevar el sol sobre su cabeza. En el libro de Segunda de Reyes, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 23, vamos a ir al verso número 4. Segunda de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al Cohen Gadol, Hilcías, a los Kohanim de segundo orden, y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Yahweh todos los utensilios que habían sido hechos para el ídolo abominable Baal, para la diosa abominable Acera, y para todo el ejército de los Shamaim, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Verso número 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto, ¿quiénes? Los reyes de Yahudá, para que quemasen incienso en los lugares altos en la ciudad de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a ídolo abominable Baal. ¿A quién más? Al sol, Shemes, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. E hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Vayamos al libro de Jeremías. Vamos a ir al capítulo número 8. Dice en el verso número 1, Yirmiyahud 8:1. Dice: en aquel tiempo, dice Yahweh, sacarán los huesos de los reyes ¿de quién? De Yahudá. ¿Y los huesos de quién? De sus príncipes. ¿Y los huesos de los sacerdotes? ¿Y los huesos de los profetas? ¿Y los huesos de los moradores de Jerusalén? Fuera de sus sepulcros. Y los esparcirán, ¿a quién? Al Shemes, al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron, a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron, ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Yahweh Sebaot. Entonces está diciendo allí la escritura, Yahweh, por medio del profeta Yirmiyahud, que no era antisemita, está diciendo que servían al sol, a la luna y a las estrellas. Y que no solamente servían, le adoraban, le pedían, se postraban, le rogaban. Ahora, vayamos al libro de Miqueas. Sofonías, vamos a Sofonías primero. Libro de Sofonías, capítulo 1. Sofonías, capítulo 1. Dice en el verso número 3, Sofonías 1:3, dice: destruiré los hombres y las bestias, y destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Yahweh. Extenderé mi mano sobre Yahudá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus
sacerdotes. Y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcom. Tenían una doble adoración. No dijo el profeta Eliyahu: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, servidle. Y si Baal, ídolo abominable, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué hizo? Guardó silencio. No sabían. ¿Por qué? Porque los principales, los sacerdotes, los profetas que se corrompieron, impusieron la adoración a Baal, al sol, a Acera, a la luna y a las estrellas. Y establecieron todo tipo de hechicerías, de agüeros, para hacer que el pueblo se corrompiera. Y hoy en Israel se están practicando muchas cosas que se creen judías. Es que esta es la mano poderosa, y no provienen de Israel. Esta es la kipá de Israel, que identifica un símbolo de identificación del pueblo judío, y no es del pueblo judío. Esta es la estrella de David, o el sello de Salomón, y pues ni si David nunca utilizó esa estrella. Es la estrella de Saturno, del ídolo abominable. En el libro de Miqueas, vamos a ir al capítulo número 5, dice en el verso número 10: acontecerá en aquel yo, dice Yahweh, que haré matar tus ¿qué? Tus caballos de en medio de ti. Y haré destruir tus ¿qué? Tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agorero. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Empezaba allí en el texto que leímos que haré destruir tus ¿qué? Tus caballos. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a ir al verso número 10. Segunda de Reyes 23:10. Asimismo profanó Tofer, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Yahudá habían dedicado ¿a quién? Al sol. A la entrada del templo de Yahweh, junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía el cargo de los ejidos, y quemó al fuego los carros de ¿qué? Del sol. Derribó asimismo el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Yahudá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Yahweh, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Entonces esos carros eran los carros de adoración al sol. Y hasta hoy resulta de que el pueblo de Israel tiene una carroza escrita en la Cábala, Merkabah, a la cual le rinde culto a ídolo ajeno. Esa carroza es la que dicen que vino, la que se llevó a Eliyahu. Pero esa carroza en realidad son los carros del sol que habían dedicado desde Egipto, inmersos en idolatría. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 33, Segunda de Crónicas 33, dice en Segunda de Crónicas 33, verso número 1: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado. ¿Conforme a qué? A las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Esechad, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Yahweh, de la cual había dicho Yahweh: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Se cedió en hacer lo malo ante los ojos de Yahweh hasta encender su ira. Entonces, los agüeros de la Cábala, las adivinaciones de la Cábala, los carros de fuego de la Cábala, de la Merkabah, que son los carros del sol, en realidad provienen de la misma parte.
de la idolatría, de las costumbres de los pueblos que se infiltraron en el pueblo de Israel por los llamados sabios, contempladas y registradas en una Torá que llaman oral y que dista mucho de lo que Yahweh ordenó. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 27. ¿Cómo puede ser perdonada la iniquidad de Jacob? ¿Cómo puede ser perdonada la iniquidad de Israel? Porque en las tradiciones de los ancianos hemos visto que se han hecho muchas cosas malas, paganas y pecaminosas. Segunda, Isaías capítulo 27. Vamos a ir al verso número 9. Dice, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de sus pecados. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera y las imágenes del sol. Es decir, cuando sea quitada la kippah, las velas, los amuletos cabalísticos, la estrella, las cintas rojas en las manos poderosas que tienen, y todo ese tipo de cosas que no están escritas en la Torá y que se incorporaron a través del Talmud y se han vuelto cenizas, incluyendo los 63 tratados del Talmud y los 25.000 volúmenes que tienen de los libros rabínicos. Cuando eso sea reducido a cenizas, la iniquidad de Jacob será perdonada. Recordad, la cabeza de todo varón es Mashiach. Es decir, cuando el pueblo de Israel se quite la kippah, reconocerá a su Mashiach y dejará de adorar al sol, a la luna, con las velas de Shabbat, con el pan trenzado, con el vino, y adorará otra vez al Elohim de Israel. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, vamos a ir al verso número 9. ¿Por qué Yeshua les dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada? Dice Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser Yahudit, judíos, y no lo son, sino sinagoga del adversario. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga del adversario a los que se dicen ser Yahudí, judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo les haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vamos a ir al libro del profeta Yirmiyahú. Vamos a ir al capítulo número 2. Dice, verso número 4. Oí la palabra de Yahweh, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Yahweh, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo en el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste ¿qué? Abominable mi heredad. Los Kohanim no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la Torá no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Es decir, tras lo que no era la Torá escrita. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Yahweh. ¿Y con quién? Con los hijos de vosotros, de vuestros hijos pleitearé. Es decir, con nosotros. Porque pasá a las costas de Quitín y mirá, envía a Cedar y considerad cuidadosamente y ve si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus ídolos? Aunque ellos no son Elohim, sin embargo mi pueblo ha trocado su cabot por lo que no aprovecha. Espantaos, Shamaim, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Yahweh, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz, asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades. Aún los hijos de Memphis y de Tanes te quebrantaron la coronilla. ¿Y qué se pone en la coronilla?
la kippah. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Yahweh tu Elohim cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? La numerología egipcia está inmersa en la gematría hebrea. ¿Y qué tienes, dice tú, en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? El que llaman árbol de la vida es el árbol que tenían los asirios para adorar a sus 11 dioses. 10 que están en las sefirot visibles y 1 que está en la sefirot que llaman oculta, que es pero no es. Yirmiyahu capítulo 2 verso número 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es al haber dejado a Yahweh tu Elohim y faltar mi temor en ti, dice el Adón, Yahweh Sebaot, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ¿qué? Como ramera. Verso número 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y ahí recordamos, toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Yahweh había plantado en la tierra de Israel una simiente verdadera, una simiente preciosa. Pero ¿recuerdan la parábola? Mientras los hombres dormían, vino el enemigo y sembró entre el trigo cizaña y se fue. Es decir, que donde Yahweh había sembrado la simiente verdadera, que era la casa de Israel, el enemigo sembró también su simiente. Y por eso Yeshua les está diciendo: toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Que son las personas que en Israel están estableciendo todos ese tipo de ritos, anatemas, agüeros, invocaciones, viajes astrales, creencias en la reencarnación, y que no está contemplado nada de eso en la Torá. Que le dicen a la gente que vaya a las tumbas y que le ruegue al sabio para que el sabio lo posea. Todos esos fueron establecidos por las plantas que estando en Israel, la simiente extraña que estando en Israel, Yahweh no plantó. Yahweh plantó una simiente que obedece la Torá, que sirve la Torá y que sigue la Torá y que le adora a él. La simiente del enemigo es la que adora al sol, la luna, las estrellas. La simiente del enemigo es la que está impulsando que el pueblo de Israel prenda velas en Shabbat. La simiente del enemigo es la que está impulsando que se niegue al Mashiach. La simiente del enemigo es la que está propulando que el Talmud se coloque por encima de la Torá dada por Yahweh. Porque un libro que contiene invocaciones más, que maldice a varones tanto de Israel como por fuera de Israel, no proviene de Yahweh. Es entender que Yahweh dejó una Torá para su pueblo, y esa es la Torá escrita. Y que en la simiente extraña que se plantó mientras los hombres dormían, el enemigo plantó una cizaña. Y le dio también otro libro, conocido hoy como la Torá Sheve Alpet, la Torá oral, que no proviene de Yahweh, que proviene del adversario, y que ha hecho que el pueblo de Israel, en lugar de servir fielmente a su Elohim, ande en caminos de idolatría y de perversión. En realidad, muchos del pueblo de Israel en nuestros días están abriendo sus ojos y entendiendo que Yahweh dejó una Torá para su pueblo perfecta, que se la entregó a Moisés y que Moisés la escribió en un libro hasta concluirse y que no añadió más, y que en esa Torá perfecta hay unos mandatos de Ahabad que hablan de Kedushat, de fidelidad al Creador, y que nada tienen que ver con unas leyes, estatutos, unas halajot, unas takanot inventadas por los llamados sabios, que contradicen la Torá, que distan mucho de lo que Yahweh estableció en la Torá y que llevan al pueblo de Israel por mal camino. En el libro de Apocalipsis dice, en el capítulo número 2, dice en el verso número 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades del adversario, yo os digo, no os impondré otra. Resulta de que la masonería tiene 33 grados, y el masón, cuando llega al grado 33 ya se convirtió en sacerdote principal del adversario. Y la masonería empieza como una ciencia de bienestar, pero en la medida que van avanzando llegan unos postulados que dicen que son lo mismo la luz que las tinieblas, y que dicen que es lo mismo portarse bien que portarse mal, porque no existe diferencia entre lo uno y lo otro.
tiene 33 grados. En la medida que las personas avanzan en esos grados, se van volviendo más hijos del enemigo que antes. Pues resulta de que la cábala también tiene 33 grados. 11 grados que están dados por la sefirot, 10 visibles y la oculta. Y 22 grados que están dados por las letras hebreas. Sumen 11 más 22, les da 33. Porque resulta de que a los rabinos se les dio la genialidad de pensar que las letras hebreas eran seres vivientes, ¿ya? Y que se podían también invocar. Y si usted las podía invocar, las podía manejar. Y si las podía manejar, podía crear y destruir. Y entonces podían tener más la manipulación, el poder, el control sobre todo el mundo. Y por eso se invocan las letras hebreas como si fueran seres vivientes. Y se invoca en un idioma extraño a la Torá, sobre todo, porque resulta de que las letras hebreas que tienen ni siquiera son las letras de la Torá, porque las letras de la Torá fueron dadas en paleohebreo, y las letras que invocan son las letras de el Ashurit, la mezcla entre el hebreo y el arameo, es decir, la mezcla entre lo kadosh y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Los arameos, el idioma arameo, era el que hablaban los caldeos, los babilónicos, y era el idioma utilizado para hacer conjuros de hechicería. Esas son las letras que invocan, y de esas letras son las que filosofean, descomponiendo sus formas para en su mente producir representaciones de esas letras y transportarse a otros mundos. Pero eso no proviene de Yahweh, proviene de avanzar en la cábala y pasar desde el grado 1 al grado 33, donde se pierde toda relación con Yahweh de Elohim de Israel y se asume en las profundidades del adversario para adorar al enemigo. Y por esa razón, Yeshua en el libro de Yohanan, en el capítulo 8, en el verso 44, les dice que son hijos del adversario. Porque a pesar de que estaban en Israel, no pertenecían a la simiente de Abraham. No pertenecían a la simiente de Abraham. Vamos al libro de Yohanan, capítulo 8. Vamos a ir al verso número 39. Yohanan 8:39 dice: respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué harías? Entonces recuerden, toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Si fueran hijos de Abraham, sería una planta plantada por Yahweh. Pero si no son hijos de Abraham, es porque no son una planta plantada por Yahweh. Dice, pero ahora procuráis ¿qué? Matarme, a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Es decir, recuerdan que la escritura dice que algunas veces acusaron a Mashiach de ser shomrei, samaritano. Allí es decirle, usted es antisemita. Usted no es de Israel porque es que está hablando en contra de los rabinos. Una cosa es al Israel, pueblo amado de Yahweh, benditos por siempre y para siempre. Y otras cosas distintas son los falsos líderes que incorporándose y tomando un título han hecho y conducido a Israel por el mal camino. Llámese rabino, pastor, líder, roé, morad o mored, llámese como se llama. Son plantas que Yahweh no plantó, porque en lugar de estar guardando la Torá, andan en pos de sus propios pensamientos, siguiendo las costumbres de las naciones paganas e incorporando en Israel costumbres extrañas y contrarias a lo que Yahweh estableció. Por eso no son plantas colocadas, edificadas, establecidas por Yahweh. Yohanan capítulo 8, verso 41, les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Elohim. Y Yeshua entonces le dijo, si vuestra padre fuese Elohim, ciertamente me amarías. Porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre, el adversario, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No ha permanecido en la verdad, no han permanecido en la Torá. ¿Entendemos eso? La Torá que Yahweh le dejó a Israel, suficiente para comprender todo lo que debemos de hacer. No necesitamos más, pero ellos no pudieron permanecer en la Torá de Yahweh, que es la verdad, y se inventaron otras cosas, sus propias mentiras. Y mentiras copiadas de otros, de los pueblos paganos que no conocían de Yahweh. Y entonces lo vieron
como dice en el libro de Ezequiel en el capítulo 23, vieron que los babilonios tenían unas lindas coronas de bulín en sus cabezas, y entonces a ellos también les pareció bonito y decidieron colocárselas, fruto de la idolatría. Dice entonces, no ha permanecido en la verdad, porque no hay ¿qué? Verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso hablan más del Talmud que de la Torá. Por eso, en lugar de escudriñar fielmente la Torá, porque escrito está, en ellas tenéis la vida olam, y ellas son las que dan testimonio de mí, entonces se dedican a estudiar otros libros. ¿Y por qué los rabinos están muy interesados en que se estudien otros libros y no se estudie la Torá? Recuerde que Mashiach lo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, si Am Israel se dedicara a estudiar únicamente la Torá, la Taná, comprendería quién es Mashiach. Pero al estar estudiando el Talmud, llámese Gemara, llámese Mishnah, llámese Midrash, Humash y todo, y Shulchan Aruch, y Cábala y todo lo demás, Zohar, no llegan a comprender quién es Mashiach. Si no llegan a comprender cuáles son las características del enemigo. Y entonces, el Talmud dice que cuando usted tiene que mentirle a un gentil, le mienta. Y cuando quiere pecar, pues se va a otro lugar y peca, ¿ya? Y entre hoy y mañana, se van a emborrachar en la fiesta de Purim hasta perder la cabeza, hasta no poder distinguir entre la verdad y la mentira, entre la bendición y la maldición. Y recordemos que la escritura dice en Oseas, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Vamos al libro para finalizar, libro de Oseas, capítulo 4, verso número 11. Dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a Elohim, ¿para qué? Para fornicar. Entonces, que la fornicación espiritual, las copas de vino que los hacen beber, porque es una obligación para todo el pueblo ortodoxo, los rabinos establecieron que era una obligación emborracharse, y los que no tienen entender se emborrachan, porque no logran distinguir qué fue lo que Yahweh mandó en su Kadosh palabra y cuáles fueron las mentiras que colocó el adversario cuando sembró la simiente extraña. Entonces, por eso Yahshua les dice, déjalos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y si fuerais ciegos, ¿no tendrías? Entonces es entender, hay unas plantas que Yahweh no plantó en Israel, que son los que llevan a Israel por mal camino y hacen que Israel adore ídolos. Y se sustentan en la Torá oral para hacer eso. Se sustentan en el Talmud para hacer eso. Se sustentan en la Cábala para hacer eso. Se sustentan en el Shulchan Aruch para hacer eso. Y llevan a Israel por muy mal camino. Hacen que Israel practique cosas secretamente muy malas delante de los ojos del Elohim. Pero hay un pueblo, un remanente de Yahweh, que guarda la Torá de Yahweh y que sirve a Yahweh con todo su corazón y con toda su alma, y que está dispuesta a morir para que el nombre de Yahweh sea otra vez enaltecido y exaltado, para que se cumpla la verdad y para que las verdades de Yahweh, que son su Torá, su Tanat, las buenas nuevas que dejó por medio de Mashiach, sean esparcidos y que la gente salga de la idolatría colocada en las tradiciones de los ancianos de Israel. Y Yahweh les bendiga.